el objeto social de nuestra asociación este año, tras el último congreso que se tuvo lugar en Zaragoza, a petición de los socios, ha aumentado el objeto social de nuestra asociación, entrando de lleno en cualquier otro ámbito del consumo, como puede ser telefonía, puede ser eléctrica, en fin, cualquier tema sobre consumo también lo llevamos. Pero sí bien es cierto que hacemos muy hincapié en temas de banco y de seguro, ¿de acuerdo? Adicae, os voy a presentar un poquillo Adicae. Adicae nació en el año 1988, nació en Zaragoza, con una problemática de la caja Ibercaja, ¿de acuerdo? Bueno, año tras año ha ido aumentando su fuerza y ahora nos situamos en casi todas en todas las comunidades autónomas y tenemos sede en 32 provincias. Mayoritariamente los consumidores tenemos menos fuerza porque no estamos todos unidos, y donde sí, en este caso la empresa, los bancos tienen un gran poder. Otra cosa muy importante que quiero decir, que estos servicios de atención al cliente, sus resoluciones no son vinculantes, sino no obligan a ninguna de las partes. Sí es cierto que algunas entidades de por sí tienen otro servicio que se llama el defensor del cliente, ¿de acuerdo? Estas no son obligadas para todas, pero hay algunas entidades que sí tienen ese defensor del cliente, donde sus resoluciones sí son vinculantes para la entidad, pero no para uno. Cuando se va al órgano supervisor, es decir, el segundo paso en la vía extrajudicial, se puede y se debe de adjuntar una serie de comprobantes. Por ejemplo, si estamos en tema de cláusula suelo, la documentación que se debe de adjuntar, DNI, se debe de adjuntar también fotocopia de la escritura, se debe de adjuntar todas las pruebas necesarias para hacer ver el daño o el perjuicio que ha obtenido, ¿de acuerdo? Pero sin olvidar nunca de adjuntarle un comprobante de que se ha ido a la instancia anterior, es decir, el servicio de atención al cliente. Por eso, va a depender si hemos hecho esa reclamación de servicio de atención al cliente mediante correo o presencial, hay que entregar un documento u otro. Es decir, si se ha ido por correo certificado con acuse de recibo y no ha contestado la entidad, se hace una fotocopia a ese acuse de recibo, ¿de acuerdo? Si se ha presentado en la entidad y no hemos tenido contestación y ya pasa ese plazo, se hace una fotocopia de la reclamación presentada y sellada, ¿de acuerdo? Y en el caso que no se haya contestado y la contestación ha sido desfavorable, pues una fotocopia de esa contestación. Los plazos son, como he dicho, servicio al cliente son 2 meses como máximo, y los órganos supervisores, Banco de España, CNMV, Dirección General de Seguros, son 4 meses. Una de las cosas que de la Adicae reivindicamos y solicitamos es que, por ejemplo, todas las entidades bancarias estén adheridas a este sistema de arbitraje, totalmente. La ventaja que tiene este sistema de arbitraje es que es muy rápido, es decir, tiene como máximo 6 meses para que se conozca el caso, tiene eficacia, una eficacia muy sólida, es decir, se resuelve mediante laudo arbitral, ¿de acuerdo? Lo que esto significa que cuando uno consigue un laudo arbitral, tanto positivo como negativo, esto equivale a sentencia firme. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a poder recurrir a ninguna instancia, ni vía judicial ni ninguna otra, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, lo que se diga ese árbitro judicial es lo que se va a aplicar. Otra de las ventajas que tiene es la gratuidad, es decir, todo el trámite es totalmente gratuito, sin ningún coste para ninguna de las partes. Es voluntario, es decir, las dos partes deciden libremente si se acogen a este sistema de arbitraje o no, y como he dicho antes, su ejecutividad, es decir, el laudo arbitral es de obligado cumplimiento, es decir, equivale a una sentencia firme.
He comentado anteriormente, la vía judicial. En la vía extrajudicial, en los sistemas bancarios y financieros, en este caso, por ejemplo, el caso Lasuelo, existen dos fases. La primera de ellas es el servicio de atención al cliente. Se hace una reclamación al servicio de atención al cliente de cada entidad, donde se solicita la nulidad de esta cláusula suelo y la devolución íntegra de todo el dinero pagado además, más interés. ¿De acuerdo? En la segunda fase es tras pasar 2 meses, como he comentado antes, o tras una contestación desfavorable, entra lo que es los órganos superiores, que son Banco de España, Comisión Nacional de Mercados de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. En este caso, por ejemplo, en el caso de cláusula suelo, la instancia donde hay que ir a reclamar ese perjuicio es el Banco de España. ¿De acuerdo? El Banco de España se va solamente por motivos donde sea por el contrato que se ha firmado con la entidad de crédito. Si el contrato que se ha firmado ha tenido alguna controversia. Por la normativa de transparencia y protección al cliente. Es decir, que yo he ido a contratar un plazo fijo y cuando me he dado cuenta tenía unas preferentes. Y eso me ha ocurrido porque el banco no me ha dado copia de mi contrato. O por ejemplo, el tema de cláusula suelo. Yo he firmado una hipoteca, pero no me han dado la oferta vinculante que es de obligado cumplimiento para el banco, no me la ha dado. Sí, todas estas causas se van al Banco de España. Y por esta razón, en el tema, por ejemplo, de cláusula suelo, se solicita exactamente lo mismo. Devolución íntegra de toda la cantidad pagada indebidamente y la nulidad de la cláusula suelo. ¿Qué problemática tenemos con estos órganos supervisores, y por ejemplo en este caso concreto que he puesto el ejemplo, con el Banco de España? Que nunca el Banco de España o estas comisiones, Comisión Nacional de Mercados de Valores, Dirección General de Seguros o Fondos de Pensiones, van a dar una solución diciendo qué daño o perjuicio se le ha lesionado y se le tiene que reemplazar. Nunca estos órganos supervisores van a conocer o se van a plantear esas cuestiones. ¿De acuerdo? Lo único que puede decir este organismo es si ha habido mala práctica o no ha habido mala práctica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se queda un poco coja la reclamación y lo que el consumidor quiere, que es que se le restituya todo el daño que se le ha hecho. Como he dicho anteriormente, las soluciones estas no son vinculantes, pero sí son una gran fuerza a la hora de ir vía judicial. Es decir, si un juez ve que el consumidor tiene el visto bueno, por así decirlo, le ha dado la razón el Banco de España en que ha habido una mala práctica en los usos de la entidad bancaria, de seguros, pues el juez eso lo va a tener muy en cuenta a la hora de dar su sentencia. ¿De acuerdo? Desde la DICAE planteamos las demandas conjuntas. ¿De acuerdo? Las demandas conjuntas. ¿Por qué? Porque así nos lo permite la Ley de Enjuiciamiento Civil y es uno de las herramientas y de las vías que todos los consumidores podemos obtener y hacer fuerza de ello. A un interés variable, lo que no puede hacer es acotarlo. En el momento que nos están acotando esa variación del tipo de interés, pues no hay una hipoteca con un interés variable. Aparte de todo esto, bueno, si se sigue la ley del consumidor, describe perfectamente lo que es una cláusula suelo, y si cogemos esas características que vienen marcadas por la ley y vemos cómo se ha fijado esta cláusula suelo de la hipoteca, se ve claramente
que es una cláusula abusiva. Vía extrajudicial, siempre. Es decir, aunque una persona quiera ir vía judicial, generalmente lo hacemos vía extrajudicial. ¿De acuerdo? Segundo, nunca buscamos la solución de una persona en concreto. Buscamos la solución de todos, porque la problemática no es de uno. Por lo tanto, aquellas personas que tengan cualquier problema, caso a suelo, frente, escuchar, cualquier cosa. Por ejemplo, la pregunta que me ha hecho caso a suelo. ¿Qué es lo que hacemos y cómo se puede sumar a ADICAE? Primeramente es necesario que sea socio de ADICAE, ¿de acuerdo? La cuota son 30 euros de inscripción más 46 euros anuales. En el caso de haber más de un titular en la hipoteca o en el contrato con el producto son 5 euros anuales, sin cuota de inscripción ni nada, ¿de acuerdo? En el caso de que haya más de un titular o un familiar que quiera hacer socio, que sea familia. Familia me refiero al núcleo familiar, no un primo ni un hermano que vive en otra casa, ¿vale? Bien, con esa cuota todas las reclamaciones vía extrajudicial, porque ha sido lesionado un derecho del consumidor, se la hacemos. Es más, que tiene o que va a firmar un plazo fijo, o que tiene cualquier problema con un contrato, va a contratar algo. Nosotros nunca vamos a decirle, contrate este producto, firme esta hipoteca, firme esta otra. Nunca. Porque eso no es nuestro trabajo. Nosotros vamos a decirle, este producto o esta hipoteca tiene esta ventaja, tiene este inconveniente. Este tiene esta ventaja, este inconveniente. Y a ustedes decir, pero una vez que ya saben lo que va a firmar, no lo que le ha contado esa comercial. ¿De acuerdo? Bien, y con respecto a la reclamación, le hacemos esas reclamaciones, servicio de atención al cliente y banco de datos. En el caso de que quiera ir vía judicial, nosotros siempre planteamos demanda conjunta. Mínimo 5 personas por entidad. ¿De acuerdo? Los costes que conlleva esto son los siguientes, va a ir de 150 a 250 euros, dependiendo de los afectados que le sumen a la demanda. Afectados nacionales, no de provincia ni de municipio, nacionales, ¿de acuerdo? Ahora las demandas no suelen sobrepasar de 60, 40, 40, para que se agilice más los trámites. Por lo tanto, aproximadamente le va a salir un coste de 250 euros la demanda, ¿de acuerdo? Y solamente queda en el caso de que el juez desacumule esa demanda colectiva, que te digo, en tema de piso a suelo no ha pasado, si le presentaríamos esa demanda individual, ¿de acuerdo? Que serían 400 euros. Si es la demanda colectiva, lo que hacemos nosotros es esas tasas la asume ADICAE, ¿vale? Siempre y cuando el juez nos diga, oye, que esto es una demanda conjunta, pero aquí van 30 personas, o van 30 personas, son 30 tasas. En el caso que diga eso, pues cada uno sí debe de pagar sus tasas porque no podríamos asumir tal coste, ¿de acuerdo? Y después, en el caso hipotético que sea vía individual, sería un coste de 400 euros más las tasas judiciales. Las tasas que no sé por qué la han puesto, porque las razones que dieron no tienen sentido alguno. Sí, pero el planteamiento tuyo, la vía extrajudicial, te supone un mínimo de 7-8 meses. Porque el defensor del cliente, yo lo que hago es lo siguiente. 4, que son 6, ya van 8. Yo lo que hago es lo siguiente. Yo dice las dos vías. A ver. Yo aconsejo, para que cada persona pueda hacer lo que quiera. Yo digo, traerme la documentación, nada más que me traiga la documentación, o hago la reclamación, servicio de atención al cliente, donde muchas veces ya se pone en contacto el banco con el cliente, pero tráigame la documentación para la demanda,
para que se empiece a tramitar esa demanda. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que si la demanda se presenta, la vía extrajudicial se paraliza. ¿Por qué? Porque se da prioridad a esa vía judicial. Pero, no obstante, la negociación con el banco puedes tenerla. Que con el banco tienes suerte, porque no otra cosa, una lotería, porque no. Es decir, las contestaciones que da asistencia al cliente es un modelo. Para todo igual, cambia el número de reclamación, el procedimiento de la reclamación y ya está. Todo lo demás es igual. Se va a vía judicial. Entonces no hay que esperar los 6 o 8 meses para después ir vía judicial. Es decir, uno puede ir directamente vía judicial. Y si ya se ha reclamado previamente vía extrajudicial, servicio de atención al cliente, no cabe otra reclamación por lo mismo. Para empezar la vía esa judicial hay que esperar que el Banco de España conteste. No, se puede iniciar directamente. Claro, yo tengo un trámite ya mandado al Banco de España, solamente como se demora 4 meses, como has dicho, o 6, pues seguramente sí se puede judicialmente, ¿no? Sí. Es decir, no son vías unas que solapean a otras. Solamente cuando se inicia la vía judicial y se plantea esa alternativa, una vez que está planteada y presentada e interpuesta la demanda, se da prioridad a esa demanda que a la vía extrajudicial. Y para hacerlo 5 personas, por ejemplo, tienen que primero pasar por el paso que he pasado yo, digamos, para poder reclamar. No es necesario. No es necesario, ¿no? Ya judicialmente directamente se puede hacer, ¿no? No es necesario. Como he dicho antes, las resoluciones del Banco de España no son vinculantes, es una fuerza grande a la hora de ir vía judicial, pero no es lo más importante. Sobre el dinero de los 400 euros que dice, ¿eso se paga una sola vez? No, se pagan dos golpes. Los 400 euros, ya he dicho, en el caso que sea individual. Sí. Que no. Sí. Sí, si una persona viene y dice que yo quiero plantear la demanda individual, dice no. Aquí es todo colectivo. Individual es, en el último de los casos, si vía. Sí, yo estoy hablando en mi caso hipotético que no se daría a más gente, ¿no? Y dice, bueno, no se dieren más. Pero que no tienen por qué ser aquí, tú eres de cajas rurales. Sí. ¿Qué es hablar de Granada? Sí. De Granada, creo que habrá un Muchas. porrón. Además que no, como he dicho antes, no tiene que ser toda la gente ni de Almuñécar, ni de Granada, ni de Andalucía, sino a nivel nacional. No, claro, sí, hay que enfocar información sobre la gente para hacerla colectiva, ¿no? Pero y usted no tiene que buscar Ya. gente. Sí. Por ejemplo, hoy me llega usted Sí. y me deja la documentación. Eso va a servicio jurídico. Viene otra persona, que sea Jaime, que soy de Caja Rural de Granada. Pues se va, y cuando hay un grupo, se va preparando mientras tanto la demanda y cuando hay un grupo grande se presenta. Vale. Ahora, que conoce a alguien que tenga ese problema, Igual ya entendí una parte, pero no, claro, conocía más, pero no tan indeciso, por eso quería preguntar si era necesario que, en este caso, de esta zona, pues. No, es a nivel nacional. Vale. Mínimo 5 personas por entidad. Que si son más, mejor, ¿no? Mucho mejor. Afectados hay. Vale, Ya digo sí. que hay una estimación de unos 4 millones de hipotecas por cláusula suelo. Juan, ¿y esas negociaciones extrajudiciales cómo las hacéis? ¿Directamente con cada una de las sucursales o a nivel territorial o comarcal o No, provincial? Lo que nosotros es plantear reclamaciones y servicio de atención al cliente. ¿Cómo? Al Claro. servicio de atención al cliente. Es decir, mucha gente o cuando uno va a la entidad que quiere poner una reclamación, no sé si habrá pasado a uno de ustedes, o no dan ni la hoja de reclamación de la Junta de Andalucía, ni nada, da un papelito que suele poner carta de director o. No. Hoja de reclamación de la Junta de Andalucía, o yo escribo una reclamación donde ponga a quién va dirigida, ¿sí? A servicio de atención al cliente de la entidad. ¿Por qué? Porque como he dicho anteriormente, si después, tras esa contestación, yo quiero dirigirme al órgano supervisor, la carta al director no vale, tiene que ir dirigida a servicio de atención al cliente. Y siempre que se presenta una reclamación sellada para yo tener registro de entrada. Si de todas formas, sentencia del servicio supervisor o del órgano supervisor no son vinculantes, realmente es una pérdida de tiempo después también trasladar al servicio supervisor y no iniciar
tramitación judicial directamente ya, ¿no? Es que el sistema de extrajudicial es penoso. Es penoso, es decir, mínimo, debería de obligar a la entidad. Claro. Mínimo. Y mínimo que eso. O eso, o que todas las entidades, todas las empresas estuvieran obligadas a un sistema de arbitraje. Porque si no, no tiene sentido. Es decir, como hablaba antes de las tasas, ¿qué sentido tiene que me digan, no, vamos a poner estas tasas judiciales porque la justicia es muy lenta y así agilizamos? No, señor. Poner esas tasas para recaudar, porque tienen un sistema de arbitraje que lo puede hacer más eficaz. Y tenía mucho peso a la vía judicial. Otra cosa que planteamos siempre es que, por ejemplo, el día 23, a las 11 de la mañana, en la puerta de los juzgados en Plaza 9, en Granada, tenemos una concentración sobre el tema de cláusula suelo. Damos una ficha de participación, cada uno lo que pueda, por ejemplo. Imaginaros que vamos a hacer aquí un taller o se va a hacer cualquier cosa. Pues si uno tiene 10 minutos, oye, mira Juan, que si ya que me enteré que se va a hacer un taller, ¿por qué no me manda a mí unos cuantos carteles y los pego por aquí o el anuncio? Ah, pues toma. Sí. No solamente esperar, si este es mi caso, tengo que solucionármelo y me lo quito. Es decir, poner cada uno de su parte. ¿De acuerdo? Además, la satisfacción que uno puede tener después, cuando ha conseguido algo y ve que también lo ha conseguido gracias a él, y que gracias a él también ha ayudado a otras personas, yo creo que eso es de sentirse bien. Entonces nosotros siempre lo dejamos claro, no somos un despacho de abogados, no somos un consultivo barato, sino somos una asociación. Y como asociación contamos con todos los socios. El tema de cláusula suelo, tenemos y queremos crear más comités de afectados. Si no son un comité de afectados en Granada, sino va a ser un comité de afectados en Granada, otro en Almuñécar, otro en Motril, otro en donde sea, donde todas las ideas que tengáis, oye mira, pues, aquí hay una problemática grande con Bankia de este asunto. ¿Por qué nos movilizamos, hacemos una concentración o mandamos un escrito? Pues, vamos. Y que no solamente el llegar, esta es mi documentación y yo no quiero saber nada hasta que no se solucione. Y después la manera de nosotros poder informar, porque también ustedes querrán saber cómo va el caso, la página web siempre está actualizada, ahí pueden ver todos los asuntos y después de vez en cuando pues, lo que solemos hacer son asambleas para decir, mira, este caso va así, este caso va así, este caso va así. Porque imagínate que en Granada hay 5.000 socios, que cada uno llamara, o el 0,1% llamara a la oficina un día a preguntar por su caso. Es que no nos dejaría hacer nada. No nos dejaría hacer nada. Y después la participación que damos a los socios es totalmente amplia. La junta directiva de la Liga de Granada son socios. Son exclusivamente socios. Han querido dar más y ahí está.